Una noche que hace histórica del chismorreo. El mundo del chisme no vio ni predijo semejante romance. El inesperado acercamiento entre Handercel, una de las figuras más comentadas de los últimos años, y Aitak Sasmaz iluminó el mundo como un rayo en medio de un arco iris. Pero el surgimiento de este amor. Eso sí que es de película. Un me gusta. Sí, lo has oído bien, un me gusta en Instagram, el comienzo de esta historia. Y no era un me gusta cualquiera. Un gesto fugaz, retirado en segundos, pero que ya estaba en el radar de millones. Y a partir de ahí, todo se descontroló por completo. Porque los detectives de las redes sociales estaban al acecho. El Historias Avancibaisel se ha cerrado oficialmente. La relación de 3 años de Handercel con Hakan Sabank fue una de las más seguidas en la historia del chisme. La pareja había sido seguida paso a paso, desde Mónaco a París, de Mykonos a Capadocia. Pero como toda historia hermosa, esa relación terminó en silencio. A medida que la actividad en redes sociales disminuía, todos empezaron a murmurar, y sí. Mientras tanto, una revelación impactante surgió entre bastidores. Flecha negra hacia la derecha. El corazón de Hakan Sabank se había entregado a otra persona, Cemre Baysel. Meses de rumores finalmente se confirmaron. Se afirmaba que los dos se estaban acercando cada vez más e incluso mantenían encuentros secretos. Pero pronto, esta relación también se desvaneció. Tensión, desacuerdos, silencio en redes sociales. Y los tabloides proclamaron: la era Hakan Sabank-Cemre Baysel ha terminado oficialmente. Esta separación fue la primera ficha de dominó en caer. Porque Handercel se quedó sola. Y con el corazón roto. Pero nadie lo sabía. Una nueva historia ya había comenzado. La profunda herida de Handercel. Tras la ruptura, Handercel se mantuvo alejada del foco público durante mucho tiempo. Sus publicaciones reflejaban melancolía, su sonrisa parecía haberse apagado un poco. Pero quienes la conocen saben que Handercel es una de esas mujeres que sabe resurgir de las cenizas. Su silencio en redes sociales, sus publicaciones nocturnas, sus fotos profundamente reflexivas. Todo ello, en esencia, anunciaba una nueva etapa. Fuentes cercanas a ella solo tenían una cosa que decir. Flecha negra hacia la derecha. Hand está lista para empezar de cero. Pero ¿con quién comenzaría este nuevo capítulo? Y aquí llegó la sorpresa que nadie podía prever. Aitak Sasmaz en el escenario. Aitak Sasmaz. Joven, exitoso, popular. Pero también estaba afectado emocionalmente y profundamente herido por su última relación. Su larga relación con Cemre Baysel era de dominio público. Tras la ruptura, Aitak también guardó silencio. Nadie lo mencionaba, nadie lo veía con ninguna mujer. Hasta ese día. Ese día histórico. Escándalo histórico, ese me gusta. Y ahora llega la parte más crucial de la historia. El único gesto que lo desencadenó todo. Aitak Sasmaz le dio me gusta a la publicación de Handercel en Instagram. Pero esto no era algo que se pudiera tomar a la ligera como un me gusta accidental. ¿Por qué? Era medianoche. La foto que Hand compartió era muy especial. El me gusta duró solo unos minutos. Luego lo eliminó rápidamente. Pero eliminarlo ya no cambiaba nada. Porque la captura de pantalla ya estaba hecha. Detectives de redes sociales en acción. Este es el tipo de episodio que quedará grabado en la historia de las redes sociales. El primer me gusta fue detectado por una página de fans de Handercel. El administrador describió el momento así. Eran la 1:43 de la madrugada. No podía creer lo que veía cuando apareció Aitak Sasmaz entre las notificaciones. Cuando volví a mirar, había quitado el me gusta. Pero ya era demasiado tarde. Esta publicación se viralizó en las redes sociales. Páginas de fans, detectives de Twitter, archivistas de Instagram, todos se sumaron. El me gusta fue analizado. ¿En qué segundo se publicó? ¿Cuánto tiempo estuvo publicado? ¿Estaba Aitak conectado a la aplicación en ese momento? ¿A quién había etiquetado Hand en la publicación? En cuestión de minutos, comenzó un análisis digital, como un episodio de CSI. Y el resultado fue clarísimo. Flecha negra hacia la derecha. A Aitak Sasmaz le gustó. Flecha negra hacia la derecha lo borró presa del pánico.
Flecha negra hacia la derecha, pero no fue casualidad que Hande encontrara la publicación a pesar de no seguir a Ercel. Esto solo significaba una cosa. Lo seguía desde hacía tiempo. El primer indicador de amor. Tras el escándalo amoroso, comenzaron a surgir nuevos datos sobre la pareja. Se les vio en los mismos lugares. Se encontraban en grupos de amigos comunes. Mantuvieron una larga conversación en un evento. Le dijeron a su círculo íntimo: nos llevamos muy bien. Las fuentes empezaron a hablar una tras otra. Un representante incluso afirmó: hay una química increíble entre ellos. Se complementan a la perfección. Tras estas declaraciones, era imposible contenerse. De gustos al amor, la verdad se revela. Mientras continuaban las repercusiones del escandaloso romance, los rumores de que Hande y Aitak habían sido vistos juntos se dispararon. Tomaron café en el mismo lugar el mismo día. Los detalles del lugar coinciden. Las expresiones faciales de sus amigos. La afirmación de que intercambiaron mensajes después del romance. Y finalmente, se supo que se habían acercado en secreto. Esta información causó conmoción en los medios. Mientras que el círculo íntimo de Aitak afirmaba: está muy feliz, una fuente cercana a Hande comentó: Hande sonríe así por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los fans? YouTube, Twitter, Instagram. En todas partes se hablaba de lo mismo. Hande y Aitak están saliendo. Los fans estaban divididos. Apoyadores. Están desconsolados, hacen muy buena pareja. Aitak es un hombre muy respetuoso, le conviene a Hande. Críticos. Esta relación va demasiado rápido. Es extraño que haya tenido tanto éxito. Pero la mayoría coincidía. Flecha negra hacia la derecha. Este amor dará mucho de qué hablar. La jugada brutal de Aitak. Aitak Sasmaz es conocido por ser muy cuidadoso en redes sociales a lo largo de su carrera. Pero ese me gusta. Fue una verdadera barbaridad. ¿Por qué? Estaba navegando en una pestaña de incógnito. Claramente no seguía la cuenta de Hande. La publicación no era nueva, así que debió haberla buscado en privado. Ya era demasiado tarde. Y le dio al botón de me gusta, entró en pánico y la borró en 10 o 15 segundos. Los expertos en redes sociales interpretaron este pánico de la siguiente manera. Esto no es un error. Es un reflejo emocional. Un me gusta a medianoche, una confesión de amor. Los me gusta a medianoche tienen un significado diferente. Incluso los psicólogos dicen. Flecha negra hacia la derecha. Cuando extrañas mucho a alguien, piensas en esa persona por la noche. El me gusta de Aitak podría haber sido una confesión de amor. Quizás, sin darse cuenta, abrió esa foto que llevaba horas mirando. Pero la verdad es esta. Ese me gusta fue la primera confesión de un amor secreto. Las cosas suceden a puerta cerrada. El rumor en la prensa rosa es este. Llevan viéndose semanas. Se visitan en sus respectivas casas. Se han reunido con sus grupos de amigos varias veces. A Hande le encantó la serenidad de Aitak. A Aitak, a su vez, quedó cautivado por la energía de Hande. Así que la relación no es nueva. Simplemente se ha hecho pública. El amor del año ha comenzado oficialmente. Lo que dicen fuentes cercanas a ambos es claro. Sí, Hande Ercel y Aitak Sasmaz están saliendo. Y están muy felices. Este romance es a la vez sorprendente y natural. Dos corazones rotos. Dos personas auténticas. Dos actores de gran talento. Y una gran pasión nacida de un simple flechazo. Micrófono final, amor nacido de un flechazo. En conclusión. El romance entre Hakan Sabank y Cemre Baysel ha terminado. Hande Ercel ha comenzado una nueva etapa en su vida. Aitak Sasmaz conquistó el corazón de Hande inesperadamente. El escandaloso incidente del me gusta lo reveló todo. Los detectives de las redes sociales revelaron al mundo la primera evidencia de este amor. Y hoy. El amor del que habla Turquía, Hande Ercel y Aitak Sasmaz. Todo empezó con un me gusta. Y ahora no hay vuelta atrás. Cuéntanos qué te parece en los comentarios. Por cierto, no olvides suscribirte a mi canal, darle a me gusta al vídeo y compartirlo.